Jalil, escribes en tu edición del Diván de Jallas: los sufís no han hablado sino de una sola cuestión, de la unidad de la existencia. Su originalidad no reside tanto en lo que dicen, sino en cómo dicen lo que dicen y desde dónde lo dicen. Cuéntanos, ¿cómo una tradición de la unidad del ser, cómo es el sufismo, puede llegar a ser tan compleja y diversa y con modos de vida a veces tan contradictorios? Yo me atrevería a decir que toda la vida es compleja, no difícil. Creo que hemos de distinguir entre complejidad y dificultad. La vida es compleja, el ser humano es complejo y la vida es compleja y engendra y genera complejidad. Las tradiciones, el din, la tradición del Islam es compleja y genera complejidad. Toda la vida es complejidad, pero al mismo tiempo es sencillez. Yo creo que existe un vínculo estrechísimo entre sencillez y profundidad, entre sencillez y complejidad. El símbolo para mí por antonomasia del Islam es un cálamo, una pluma. Parecería mentira que con esto que es una caña, una simple caña de cualquier lugar, al lado de una carretera, lo que sea, que con esto se hayan podido hacer o se hagan las obras caligráficas en la tradición de la caligrafía islámica que se hace. Este es el utensilio que nos viene a decir esto, el vínculo existente entre sencillez y profundidad, sencillez y complejidad. Es el símbolo por antonomasia del Corán, se le dedica toda una azora. Allah crea y enseña al hombre lo que no sabe a través del Qalam, se nos dice. Por lo tanto, creo que eso es importante. En primer lugar, el tasawwuf es un qué, es por tanto un conocimiento, podríamos decir, pero al mismo tiempo es un cómo, es un sabor. Esta es la tradición de las especias también. Esto no es un arroz seco de cualquier manera. Esto es un arroz especiado y las especias son muy, muy importantes. Y ese es el sabor de esta tradición. A mí desde finales de los 80 y principios de los 90, lo que me llamó la atención, lo que llama la atención de la tradición y de los grandes espirituales del tasawwuf es lo que dicen, evidentemente, pero sobre todo cómo dicen lo que dicen y sobre todo desde dónde lo dicen, porque no es un mero intelectualismo lo suyo, porque no es, diríamos, no es pirotecnia verbal. Estas personas no son filósofos a la manera clásica europea, no son esos, no son ni mucho menos eso. Por tanto, es un qué. Y ese qué, yo me atrevería a decir que es mínimo, y ese mínimo es el Tawhid, en definitiva, que después en distintas vías y en distintas sensibilidades sufíes ha sido esa doctrina del ser, podríamos decir, ese principio del ser, ese principio unificador de la existencia ha sido interpretado como Wahdatul Wujud, es decir, como unidad del ser, unidad de la existencia, todo es él, todo es relativo, salvo el absoluto. Es decir, las diferentes maneras de entender ese Tawhid. Bien, pues me atrevería a decir que todo el tasawwuf gira en torno a eso, en torno a ese Tawhid que sabemos en nuestra tradición islámica se sintetiza en una fórmula, la ilaha illallah. No hay nada sino él. No hay vida sino vida. Yo a veces había escrito en un poema hace tiempo, no solo la vida dura toda la vida. Ese es, me atrevería a decir, ese es el secreto, ese es el misterio de la tradición. Por otro lado, también es muy bello ver que lo más profundo de la tradición
aparece sintetizado en esa fórmula que constantemente uno repite a diario varias veces, sea en forma de namaz, de plegaria, de salat, sea en forma, diríamos, de zikr, sea en la forma que sea. Es decir, el secreto profundo está ya contenido en lo primero que uno expresa. Y de eso fundamentalmente, y sobre eso fundamentalmente, versa toda la experiencia muhammadiana y toda la cosmovisión coránica, que todo es signo de él, que la realidad que vemos es signo de él, y que él está a través se dice a través de sus signos. Eso es lo sustancial de la tradición. Por lo tanto, no es una tradición, la tradición islámica en concreto, la tradición del tasawwuf, que apele, por ejemplo, a la fe, que apele, diríamos, a misterios teológicos. No, la invitación justamente es a ver, que miremos el sol, que miremos todo el Juz Amma, todo el último trozo del Corán, el último fragmento del Corán, desde la Zora 78, vayan hasta la última Zora 114, digamos, comienza casi toda ella con juramentos, ¿no? Las azoras, juramentos que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza. Esto lo digo por el alba, esto lo digo por la irrupción del día, esto lo digo por la noche, por las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la invitación es a mirar esos signos, porque aquí lo que cuenta es ver, no creer. La pregunta retórica constante del Corán es «Afalá tatafakkarún», pero es que ¿acaso no vais a reflexionar sobre eso que estáis viendo? Y diríamos, eso es fundamental en esta tradición. Y gira toda ella en torno a esto. Quien ve se salva. Quien ve se salva. Por lo tanto, ¿qué es lo bello para mí de la tradición? Este qué sintetizado, este qué, diríamos, este centro destilado, y sobre todo cómo se dice y cómo se vive ese centro y desde dónde se dice. Porque esto se dice, diríamos, desde el propio ser. Aquí no hay un corte entre amor y conocimiento. Aquí no hay un corte entre amor y conocimiento. Existe también en la tradición del tasawwuf un vínculo estrechísimo entre lo sencillo y lo profundo, entre amor y conocimiento, entre belleza y amor. Eso es para mí importantísimo en la tradición. Y esto deriva del tawhid, de este vínculo que une, diríamos, toda la multiplicidad, toda la existencia, ¿no? Ese vínculo entre belleza y amor, ¿no? El amor engendra la belleza y la belleza es la que desencadena el amor. Eso está en el corazón del tasawwuf, ¿no? Y bien, a eso me atrevería a decir, y después que de esto deriva una experiencia, podríamos decir, de lo divino, una experiencia ilágica, una experiencia de lo divino muy particular. Es decir, yo lo sintetizaría, si me lo permiten, muy brevemente en dos breves apuntes. En primer lugar, que Dios no crea y no nos crea fuera de Él, sino en Él. Esto es Ana al-Haq, esto es yo soy Él, yo soy al-Haq, yo soy la realidad, yo soy la verdad, que pronunciara Mansur Hallaj y del cual ya hemos hablado en otro vídeo. Por tanto, Dios no nos crea y no crea el mundo fuera de Él, sino en Él. Esto es puro tawhid. Y esta experiencia, diríamos, ha de ser vivida. Y por otro lado, esa paradoja, como decir, Dios no está, Allah subhanahu wa ta'ala no está en las cosas, pero tampoco está fuera de ellas. Y este es el misterio del tawhid. Y esto es el único tema, por decirlo así, que preocupe
que preocupe al espiritual sufí, ¿no? Dios no está en las cosas, pero tampoco está fuera de ellas. Es decir, todo lo que vemos en el almendro es Él, es Allah. Todo lo que hay en la flor del almendro, todo lo que hay en el almendro, en la grisina, que ahora veo aquí delante en el jardín, toda esa glisina es Él, pero la glisina no lo agota. La glisina no lo agota. La glisina no lo agota. Esa es la experiencia profunda del Tauhid que, por desgracia, diríamos, a veces se convierte en un mero dogma de fe, y ciertos estudiosos nos empujan a creer que el Tauhid sea una especie de monoteísmo. ¡Oh, Dios! O como si fuese que uno cree en un Dios o cosas. Eso es pobrísimo. Eso es pobrísimo. Eso es pobrísimo. Y no hace falta más que acercarse a la obra de nuestros referentes clásicos en el Tasawwuf y en el Islam en general para darse cuenta que ese Tauhid es otra cosa. Es vivir en conformidad a lo que hay. Vivir en conformidad a lo que hay. Y lo que hay es, todo ello es signo de Él. Wow, qué maravilla, me quedo sin palabras. Ya ves cómo valía con esta pregunta. Sí, es que yo quería hacer un montón de preguntas controvertidas, pero yo creo que Mardía no me deja. No sé si puedo meterme o no meterme en esos temas. Rafa, lance alguna. Sí, hombre. Jalil tiene ganas. Venga, si le veo así con ganas y me anima, me tiran de la lengua, voy a por ello. Esto que dices es algo que firmaríamos nosotros sin dudarlo y tenemos muchos vídeos en el canal en que desde otro lenguaje, desde otra perspectiva o con ese mismo lenguaje venimos a decir más o menos lo que nos cuentas, y entonces vamos a ver cómo se contrapone esto que me dices con algunas palabras o con algunos conceptos que hoy en día están sobrevolando el ámbito del sufismo y incluso del Islam, que pueden ser polémicos y problemáticos, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esos aspectos políticos que a veces son tan duros que encontramos en ciertas formas de entender el Islam? También incluso en ocasiones desde las turuk o desde las táricas, desde las cofradías o escuelas en las que se vive o se enseña el sufismo, parece que hay que entender el Islam también de una manera muy legalista y muy tradicionalista, que sería para mí algo contrario a entenderlo de manera genuinamente tradicional desde esa visión del Tauhid que tan bellamente nos has expuesto. ¿Qué pasa con la Sharia, algo tan mal entendido y tan mal comprendido en nuestro mundo? Y puede que también incluso en el mundo musulmán, porque ha ocurrido un fenómeno, no sé cómo lo verás tú, Jalil, en el que de alguna manera los musulmanes se han visto reflejados a través de la mirada del otro, de esa mirada occidental, y se ven a sí mismos como una especie de religión entre otras, con un Dios entre otros, cayendo en esto que nos comentabas, como que hay que creer en un Dios que tiene unas dimensiones teológicas concretas que han sido escritas en una teología, en una áquida específica, y que hay que verlo y entenderlo de esta manera. También se suele creer que el Islam es una única cosa, como algo monolítico, cerrado, sustantivo, en el que tenemos que respirar solo este aire. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, bueno, te lanzo esta maraña a ver qué nos dices. Sí. No sé, Mardía me mira mal. Si Maraña me mira mal es que la pregunta es buena. Es amplísima la pregunta, amplísima la pregunta, amigo Rafa, pero no, brevemente, sí, es cierto todo esto. La vida es compleja y genera complejidad, toda tradición es compleja y genera complejidad, y por lo tanto, diríamos, no hay una sola forma de transitar a través de la tradición. Hay formas diversas de transitar por la tradición. A veces lo paradójico es que algunas de ellas son tan dispares entre sí que nos costaría, diríamos, ver que nacen de lo mismo, ¿no? Pero eso, diríamos, forma parte también del misterio de la vida y del misterio propio del ser humano. Algo importante de lo que sí que decías aquí, y a mí me preocupa muchísimo, es, diríamos, cómo entendemos, cómo nosotros, diríamos, hacemos este ejercicio de autocomprensión de la propia tradición. Esto sí que me preocupa. Cuando, yo recuerdo haciendo la tesis doctoral sobre Mevlana Rumi,
encontraba y traducía algunos textos de autores musulmanes contemporáneos que tenían una forma y que tienen una forma de clasificar la historia del Islam siguiendo la misma periodización europea. Y hablan, por ejemplo, pues esto de un autor medieval como Mevlana Rumi, un autor medieval, con lo que la palabra medieval significa en el ámbito europeo concreto, etcétera, etcétera, pero quiere decir que esta palabra medieval como forma de comprensión del paso del tiempo, como forma diríamos, de historización, no es aplicable a otros ámbitos y a otros contextos y a otros autores. Evidentemente que Mevlana Rumi no es un autor medieval, etcétera, etcétera. Entonces es preocupante cómo muchos musulmanes entendemos la propia tradición, pero con criterios exógenos. En eso no es de extrañar que buena parte de sobre todo en los años 70, en los años 70, sobre todo 70 y 80, como buena parte del liderazgo de ciertas nuevas corrientes de eso que se llamó islamismo, diríamos, buena parte de estas personas estaban formadas en universidades, diríamos, europeas o americanas, ¿no? Esto es un dato curioso, pero bueno, pienso en esto, pero es que no es que nos podemos remontar, diríamos, a eso tan cacareado que fue la Nahda a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el renacimiento árabe, ¿no? La Nahda, de autores, yo qué sé, Muhammad Abduh, Rashid Rida y otros, etcétera, etcétera, que entienden la propia tradición con toda la epistemología, con toda la metodología, con toda diríamos, la forma de datación, el tiempo histórico, diríamos que viene de otras tradiciones. Esto es un drama. Yo creo que, y resumiendo, hay tres déficits que tenemos en la propia tradición. En primer lugar, hay una falta absoluta de conocimiento de la propia tradición. Es decir, el Islam contemporáneo, diríamos, tiene un primer déficit y es la ignorancia de la propia tradición, con lo que esto significa, que es un drama, ¿no? Una tradición riquísima, poliédrica, diríamos, y el déficit de autoconocimiento de la propia tradición. Otro déficit que vive, diríamos, el Islam contemporáneo es la incapacidad muchas veces para saber explicarse. La incapacidad para saber explicar la propia tradición. A veces esa incapacidad viene dada por el poco conocimiento de la propia tradición y me atrevería a decir, y perdón, astaghfirullah, por la falta de asunción, diríamos, de la propia tradición. Es decir, una incapacidad que se entienda bien, una incapacidad de saber explicarse. De otra manera, de crear discursos sobre la propia tradición que sean, diríamos, oíbles por el resto de personas. Y con esto no estoy hablando de edulcorar las cosas. Yo creo que cuando hablo no edulcuro las cosas, ni mucho menos, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un trabajo casi pedagógico, de saber explicar la propia tradición. Y las cosas se explican cuando se han, me atrevo a decir, conocido y encarnado. Y por otro lado, hay un tercer déficit que a mí me causa, diríamos, también mucha dolor desde dentro de la tradición, es a veces la falta de ¿cómo decir?, de capacidad autocrítica que poseemos. Es decir, la falta de capacidad, diríamos, la autocrítica en definitiva es un trabajo de autocomprensión. Autocrítica no significa tirarse piedras encima, a veces se entiende mal el ejercicio de autocrítica,
que en definitiva es un ejercicio, diríamos, de tamyiz. Mevlana Rumi dice, toda la tradición es tamyiz, pasar el cedazo, el tamiz. En castellano ha dado tamizar, tamyiz, ¿no? Es decir, discriminar, quitar esto no, distinguir, ¿no? Ese es un trabajo también, diríamos, de ser críticos. También con esto quiero decir que esto se debe decir desde dentro de la tradición, porque, claro, cuando se dice desde fuera, a veces es muy difícil ser autocrítico cuando tú tienes la bota de alguien que te está pisando el cuello y te están diciendo, es que tienes que ser autocrítico. No me refiero a eso, evidentemente. Me refiero a otro ejercicio. Lo digo por ser justos y no confundir, y que no confundamos las cosas. En fin, estos tres elementos dan como consecuencia, en definitiva, un empobrecimiento de una tradición que por sí misma tiene una belleza y una potencia extraordinarias. Una belleza y una potencia, por otro lado, que enamora, extraordinarias. ¿Qué más, Martín? Ya está, yo ya con mi pregunta sobre el Tauhid me he quedado satisfecha. Bueno, pues le damos una última palabra, ¿no? Si lo desea, a Jalil. Os recordamos que hemos grabado otro vídeo con él sobre Mansur al-Hallaj, del que ha sacado una obra recientemente en editorial Fragmenta, el Diwan de Hallaj, traducido y caligrafiado a mano por el propio Jalil Bárcena, que es una obra que es una gozada para leerlo, degustarlo y saborearlo a fuego lento y al calor del corazón. Y también, como siempre, por la propia dinámica del medio, os animamos a suscribiros al canal si os interesa nuestro contenido, dejadnos likes, compartirlo en redes sociales, darle a la campanita. ¿Y algo más? Y nada, muchas gracias por vernos y por estar ahí al otro lado de la pantalla. Gracias. Bueno, también esto porque hoy tenemos, si somos muy sinceros, ya sabéis que aquí nos gusta hablar con naturalidad y como si fuerais de la familia. Tenemos a los niños ya gritando en la parte de arriba, entonces tenemos que acabar la entrevista, pero nos quedamos con ganas de hacer un montón de preguntas a Jalil Bárcena y se me ocurre animaros a participar. Preguntas que nos dejéis en comentarios, yo me comprometo a intentar liarle otra vez, traerle de nuevo al canal y lanzarle así a bocajarro las preguntas que nos dejéis en comentarios. Así quedamos bien, ¿no? Porque es un vídeo un poco breve, pero en cualquier caso sí que damos la última palabra a Jalil. Uno de los no le hemos presentado en este vídeo, sí en el anterior. Para mí un referente en el sufismo a todos los niveles en nuestro país, tanto del aspecto interior, porque él lleva décadas en la práctica del sufismo y de un montón de disciplinas asociadas al sufismo. Lo mismo hace caligrafía, que recita el Corán, que toca el ney, que hace giro de derviche, que conoce en profundidad, que traduce a Rumi, que conoce en profundidad el Corán, el Hadith y la tradición, que no lo vive desde dentro y desde fuera, se unen en él los dos océanos. Yo sé que a él no le gusta que diga esto, se va a sonrojar, pero así lo entiendo y así lo vivo yo. Y ya le dejamos con la última palabra. Y una palabra que venga como de una inspiración, a ver qué se le Una inspiración, venga. Muy bien, pues la palabra más grande es dar las gracias. Por lo tanto, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Sí, efectivamente a mí me sonroja un poquito todas estas cosas y tal, porque yo creo que lo más importante en la tradición no es el quién, sino el qué y el cómo. Es el qué y el cómo, pero no el quién. Por lo tanto, el quién en este caso no tiene mucho valor. Y ya que son los peques que desde arriba nos están instando a que cortemos este rollazo de una vez, me gustaría acabar haciendo un homenaje a eso, a los niños y por otro lado a los viejos. La lengua árabe tiene una cosa extraordinaria y es que una palabra significa una cosa, significa la contraria y algo que tiene que ver con camellos. Esto nos lo decían ya los primeros gramáticos árabes musulmanes, ya decían esto, es un gran gramático, Al-Jalil decía esto, una palabra árabe significa esto, lo contrario y algo con camellos. En ese sentido hay un nexo precioso entre lo nuevo y lo viejo. La palabra yadid, lo nuevo, que está encarnado en los niños, que son, podríamos decir que son lo más cercano a Allah, subhanahu wa ta'ala, a Dios, vienen ahí. Y por otro lado es curioso, de esa misma raíz, yadid, tenemos yaddun, yad, la vejez, los abuelos,
que por otro lado son los que ya se van a ir, ¿no? Los que más vida tienen y están más cerca de él también, ¿no? Y ese vínculo tan bello que existe, por lo tanto, entre originalidad. Ser original, en definitiva, es ser fiel a los orígenes, a lo antiguo, a lo de siempre, no innovar por innovar, ¿no? Por lo tanto, acabemos con este vínculo que la tradición nos deja en forma de palabra, ¿no? Entre los niños que ahora nos piden que acabemos este rollo, ¿no? Entre la infancia y la vejez. Y parece como si el tiempo espiraloide, ¿no? se cerrara en lo divino, ¿no? Eso es el vínculo que une, ¿no? Y seguramente los niños y las personas de más edad sean los únicos seres capaces de emocionarse con lo mismo. Y justamente los que estamos ahí en medio, que bueno, yo soy abuelo, pero justamente los que ahí estamos en el medio como personas adultas, seguramente, que no somos ya niños y que aún no somos viejecitos, por decirlo así, somos las personas más alejadas de él. Somos las personas más alejadas de lo divino, ¿no? Por lo tanto, hagamos un gesto de acercamiento a esos niños que desde arriba ya nos piden que cerremos esto y tal, y cerrémoslo pues recordando esto que para mí es muy bello, ¿no? El vínculo entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? El vínculo entre infancia y vejez, ¿no? Y ese vínculo está en nuestra tradición, en la tradición del tasawwuf también. Muy bien, pues reitero mi agradecimiento, de verdad es un grandísimo placer y que podáis hacer, inshallah, Rahman y Rahim, muchísimos vídeos mejores que este y con otras personas, etcétera, etcétera, pero quiero decir que continuéis produciendo cosas de estas, que otros ya hacen otras cosas más oscuras, por lo tanto que podáis hacer cosas luminosas. Un abrazo muy grande, de verdad, y mi agradecimiento. Gracias, pues qué bien. Bueno, no hemos dicho que hay también un libro que es un referente en lengua castellana que se llama Sufismo, de Jalil Bárcena, también en editorial Fragmenta, sí, publicado hace poco, y que yo mismo menciono humildemente en mi propio libro, Cómo ser sufí y morir en el intento, que ya aprovechamos para hacer la cuñita publicitaria. Tenemos otro vídeo, no solamente el de Halach, sino que cuando presentamos el libro de Mardía, Cómo Santa Teresa me acompañó el sufismo, también nos acompañó Jalil Bárcena en Barcelona en la presentación, y aprovechamos también para pillarle así un poco a contrapelo o a contrapié en ese momento, y grabamos otro vídeo con él, que dejaré por aquí el link para que lo podáis ver en el canal. Así es, yo esta noche he soñado con el Parkwell. Todo se conecta. Exacto, recuerdo aquella bella presentación en Barcelona. Ojalá, inshallah, Rahman y Rahim, que todo se vaya arreglando y que podamos vernos en persona también para poder mirarnos a los ojos y compartir toda esta belleza y todo este legado de sabiduría y de belleza y de amor definitivo que nos ha legado la tradición. Inshallah, ojalá. Ojalá nos veamos pronto. Siempre nos despedimos, muchas gracias y bendiciones.
Well,